Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, este lunes 25 de noviembre del 2024. Invitamos y están con nosotros en los estudios de la revista de Opinión Democracia el constitucionalista doctor Javier Palacios, y nos acompaña también el vicepresidente de la Comisión Ocasional que tramita la reforma constitucional sobre bases militares extranjeras, el asambleísta de Loja, Rafael Dávila. Bienvenidos. Antes de ir al tema específico de fondo, esta reforma constitucional, debido a que para este lunes 25 se anuncian nuevas marchas en el país y de manera especial en Quito, anoche las autoridades del gobierno, a nombre del bloque de seguridad, reivindicaban la vigencia del estado de excepción, incluso sobre la base del dictamen 1124 de la Corte Constitucional que se dio a conocer el jueves pasado, aun cuando esto fue aprobado el 14 de noviembre, en donde es verdad que dictaminó la inconstitucionalidad, por ejemplo, de la causal de conflicto armado interno, pero la Corte Constitucional dictaminó la constitucionalidad de la declaratoria de estado de excepción contenida en el decreto 410. Y dice la Corte, en cuanto a las medidas extraordinarias ordenadas en el decreto ejecutivo, la Corte declara la constitucionalidad de la suspensión de los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de correspondencia, así como la suspensión focalizada del derecho a la libertad de tránsito en 19 cantones y una parroquia específicos en el país. Eso dice el dictamen 1124 de la Corte Constitucional. ¿Cómo entender la vigencia de este estado de excepción una vez que declarara parcialmente la inconstitucionalidad la Corte Constitucional? Doctor Javier Palacios, por favor, buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo también al asambleísta Dávila. Lo que la Corte ha resuelto en este caso es permitir que las medidas que originalmente el Ejecutivo ha dictado se mantengan. Algunas ha declarado que son inconstitucionales, simple y sencillamente porque a criterio de la Corte hay hechos que son anteriores y que ya no justificarían un estado de excepción actual. Sin embargo, ratifica la posibilidad de medidas extraordinarias en ciertos cantones del país, precisamente por las circunstancias de seguridad que vive el Ecuador. La Corte en ningún momento, que es lo que se ha escuchado por ciertos sectores, ha echado abajo el decreto de estado de excepción, sino que lo que ha hecho es una constitucionalidad condicionada de las medidas, focalizándolas a ciertos cantones del país. Eso implica, doctor Palacios, que Policía y Fuerzas Armadas deben actuar amparados en este decreto, al menos específicamente en estas provincias y estos cantones, y la parroquia también en el austro ecuatoriano del cantón Ponce Enríquez, respecto de este estado de excepción y lo que implica el estado de excepción. Por supuesto, mientras esté vigente el estado de excepción, que así lo ha dado la Corte al menos en este periodo, la policía y las Fuerzas Armadas deben actuar de manera específica en estos cantones a efectos de la restricción de derechos ordenada por el Ejecutivo. La policía y las Fuerzas Armadas lo que pueden impedir es la libertad de asociación, la libertad de tránsito inclusive, y están atentos a cualquier desmán. Pero aquí es importante también señalar, Miguel, con independencia del estado de excepción, que la policía y las Fuerzas Armadas igual pueden actuar frente a aparentes manifestaciones pacíficas que amenacen con atentar el orden interno de las ciudades, aun cuando no estén en estado de excepción. Ese es un rol fundamental de la policía y las Fuerzas Armadas, y que ya la Corte Constitucional lo ha dicho hace varios años atrás, porque a veces se invocaba el derecho a la resistencia como pretexto para intentar, a causa de una manifestación, llegar a actos vandálicos y de violencia. Ahora, la Corte también, en medio de este dictamen, voy a leer, la suspensión, declaró la inconstitucionalidad de la suspensión del derecho a la libertad de reunión con el fin de impedir y desarticular reuniones en espacios públicos. Es decir,
declara la inconstitucionalidad del derecho a la libertad de reunión, pero otra cosa no es las marchas de libre tránsito, como también dice la Corte, declara la constitucionalidad de la suspensión focalizada del derecho a la libertad de tránsito. Si se pueden reunir, pero no impedir el libre tránsito en el Ecuador. Por supuesto, y aquí hay que, creo que es una distinción necesaria. La libertad de asociación en cuanto a que se puedan reunir en cualquier evento, por ejemplo, en una plaza, eso no está prohibido. Pero el momento en el que esta reunión impide la libertad de tránsito de otras personas, o es el momento en que esta reunión se convierte en un obstáculo para realizar las actividades económicas o las actividades normales del diario vivir, las policías y las Fuerzas Armadas pueden actuar. Con mayor énfasis en aquellos estados y en la parroquia en los que la Corte ha declarado la constitucionalidad condicionada de las medidas del estado de excepción, pero con independencia de aquello también en las ciudades en las que no existe un estado de excepción ratificado por la Corte Constitucional, porque ninguna persona en el Ecuador a título de una manifestación puede impedir el tránsito vehicular ni tampoco puede ocasionar desmanes o actos de violencia. En esas circunstancias la policía está llamada a actuar y debe hacerlo con toda la fuerza de la ley, obviamente con un tema de progresividad, ¿no? Pero sí debe hacerlo con toda la fuerza de la ley, porque si no, en el Ecuador lamentablemente nos hemos acostumbrado a títulos de marchas a empezar a cerrar calles, a quemar llantas, y cuando las fuerzas del orden actúan, allí sí intentamos atacarles a ellos cuando quienes han provocado todo esto son ciertos manifestantes. Absolutamente claro. Para hoy se anuncian marchas, claro lo que nos ha explicado el constitucionalista doctor Javier Palacios. Quiero dar la bienvenida al asambleísta Rafael Dávila, vicepresidente de la comisión que tramita la reforma constitucional, la reforma parcial al artículo 5 respecto de sobre la presencia de bases militares extranjeras en el Ecuador. Buen día, asambleísta Dávila. Quisiera señalarle, por declaraciones que hiciera la presidenta de esta comisión, la asambleísta Gisela Garzón, que ha aclarado que hay un mínimo y un máximo de tiempo para el informe, entre 30 y 60 días. Y ella, debido a las circunstancias, ya adelantó de que pudieran irse hasta los 60 días. Pero esto, ¿acaso, si es que se agiliza el trámite, pensando en la posibilidad, nada más, de que para la segunda vuelta presidencial el próximo año pudiera unirse si pasa en la asamblea esta pregunta, no sería dilatar el ir hasta los 60 días y no los 30 días que es posible si se agiliza la comisión? Muy buen día, asambleísta Rafael Dávila. Buenos días, Miguel. Buenos días también al doctor Javier Palacios, que nos acompaña en esta conversación, y un saludo cordial desde aquí, desde Loja, a todo el país. Mire, en efecto, a ver, la ley orgánica de la función legislativa, la Constitución, señalan que el tratamiento de reformas a la Constitución debe pasar por dos debates. La comisión ocasional especializada que se conformó en esta ocasión para tratar las reformas a la Constitución relacionadas con la prohibición de levantar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el Ecuador, establece que debe presentar el informe para primer debate, el cual debe realizarse en un plazo máximo de 60 días y al mismo tiempo dice en un plazo no menor a 30 días. Es decir, ese es el plazo que tenemos. Y nosotros el jueves pasado que nos reunimos, el día viernes, justamente para para aprobar el cronograma de acciones que vamos a adoptar en esta preparación del primer informe, el informe para el primer debate. Fijamos un cronograma exactamente de 30 días. Este se aprobó, fue una moción mía la que presenté un cronograma que nos lleva hasta el día 22 de diciembre a tener el informe para primer debate. Este cronograma fue aprobado y todos tenemos que ajustarnos y cumplir ese cronograma. Si bien no es una camisa de fuerza, realmente, pero hay un compromiso adoptado por todos los asambleístas de la comisión
de terminar el informe para el primer debate en un plazo de 30 días. Para eso se ha establecido comparecencias que van a arrancar en esta semana. En esta semana van a acudir a la comisión ocasional diferentes actores, diferentes autoridades también, para exponer sus puntos de vista, sus argumentos, quizás algunos a favor, otros en contra. Vamos a escuchar a muchas personas, pero lo vamos a hacer en el transcurso de las próximas, digamos, 3 semanas, ¿no? Y la preparación del informe, esperamos, estará listo para la 4ª semana. Habida cuenta, Miguel, y eso también se analizó, que también la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en cambio, al momento de preparar el informe para segundo debate, señala que no se realizará en un plazo menor a 90 días. Fíjese usted lo que está establecido en la ley. El informe para segundo debate es un plazo no menor a 90 días. Entonces, lo que analizamos, se planteó al interior de la comisión, es que cuando preparemos el informe para segundo debate, hay mucho más tiempo. Hay 90 días para solicitar comparecencias, opiniones al interior de la comisión. Y de esa manera pensamos que el tiempo que disponemos, tanto en el informe para el primer debate como en el segundo debate, es un tiempo más que suficiente para tener listo los dos informes que debe conocer el Pleno de la Asamblea Nacional. Así que el informe para el primer debate lo tendremos listo para el 22 de diciembre, Miguel. Ese es un compromiso acordado, aprobado el día viernes pasado al interior de la comisión. Siendo importante este plazo, asambleísta Dávila, si se cumple, 22 entregan el informe, ¿cómo lograr que esto ya entre en el primer debate, en donde no se vota, sino se reciben observaciones y vuelve a la comisión para los 90 días entre primer y segundo debate? ¿Cree usted que antes del cierre de fin de año pudiera darse al menos el primer debate para que corran los 90 días con una circunstancia? En enero virtualmente la asamblea va a estar casi paralizada, totalmente. Por ejemplo, 6 de los 7 vocales del Consejo de Administración de la legislatura serán candidatos, van a dejar, queda solo una, la asambleísta Urresta. Pudiera paralizarse. Además, hay que entender que entrarán en un receso legislativo. ¿Se podrá al menos cerrar este año con el primer debate para que transcurran como bien dice usted, los 90 días en donde hay el tiempo suficiente para presentar el informe para segundo debate? Yo estimo que con la debida voluntad política sí se podría hacer. Eso ya estará en manos, como usted bien lo señala, del CAL. El CAL, digamos, completo de 7 asambleístas estará hasta el 5 de enero, en la fecha en la que se debe pedir licencia a quienes van a esta campaña, es el 5 de enero. De modo que tenemos algunos días y va a depender de la decisión de la presidenta de la Asamblea Nacional y del CAL, ¿no? Que es finalmente quien marca la agenda de trabajo de la Asamblea Nacional. Yo esperaría que antes de iniciarse la campaña electoral, que se inicia el 5 de enero, podamos tener listo el tratamiento, porque como usted bien lo señala, no lo aprueba la Asamblea Nacional. El primer debate no hay aprobación. El primer debate hay conocimiento y hay debate. En el Pleno de la Asamblea Nacional, esto debería estar listo antes del 5 de enero. Es la aspiración. Obviamente pasa por las autoridades de la Asamblea Nacional. Y luego no se olvide que al menos en la comisión ocasional pueden actuar los alternos que son asambleístas que reemplazarán a quienes pidan licencia por campaña electoral, podrán iniciar ya las comparecencias para la preparación del informe para segundo debate. Sí, también se ha anunciado que la asamblea tomará 15 días en enero para el primer receso legislativo del año, a efecto de esta coincidencia con muchas licencias. También es verdad, pero perfectamente en el mes de enero se podrá iniciar ya el plazo para la preparación del informe para segundo debate.
Pero lo ideal en todo caso sería, si el 22 presentan el informe para primer debate, que como usted señala, antes del 5 de enero debiera ventilarse el primer debate en la Asamblea, un compromiso con el país, más allá de los temas, se apruebe o no se apruebe, pero sí dar el rigor del primer debate de la reforma parcial a la Constitución. Sí, por supuesto, esa es la posición de la mayoría de los integrantes de la comisión, y esperamos finalmente que la presidenta de la Asamblea Nacional le dé la celeridad, la urgencia, la prioridad, sabida cuenta de que luego hay 90 días para preparar el informe para el segundo debate. Entonces, debería, en un acto de buena fe, de urgencia, de celeridad, en esos días que quedan hasta el 5 de enero, podríamos perfectamente pasar el primer debate de este proyecto de reformas de la Constitución de la República. Doctor Javier Palacios, a ver, para que nos ilustre, vemos los tiempos del timing. Si se aprueba este cronograma inicial aprobado el 22 de diciembre, ¿debiera este primer debate darse antes del 5 de enero? Y luego para que nos hable sobre el contenido, la viabilidad de la aprobación. Muchas gracias, Miguel. A ver, en efecto, la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que el informe o el primer informe que debe emitirse a propósito de la reforma parcial a la Constitución tiene un tiempo máximo de 60 y un mínimo de 30 días, que es lo que ha sugerido el asambleísta Dávila. Y que me parece que el plazo de 30 días en el informe, en este caso puntual, es más que suficiente, porque estamos hablando de una reforma a un único artículo de la Constitución y que tiene una única connotación, no tiene más aristas, que es eliminar la prohibición de las bases extranjeras en el país. De la instalación de bases extranjeras en el país. Luego de esto tiene que darse el pleno, ante el pleno con el informe para primer debate ante el pleno de la Asamblea Nacional, y luego sí, en un plazo no menor de 90 días debe darse el informe para segundo debate. Y que creo que es lógico que este primer informe sea lo más pronto posible, para que sea después, con las observaciones que se acojan en el pleno de la Asamblea Nacional, donde usted tiene un espacio mucho más amplio de tiempo para segundo debate, que allí sí la comisión tome un tiempo más y se acojan o no las recomendaciones que haga el pleno de la Asamblea Nacional y los asambleístas que deseen intervenir. En cuanto al contenido de la reforma parcial a la Constitución, Miguel, en mi opinión, a ver, lo que propone el presidente es absolutamente claro, es mantener el artículo 5 de la Constitución con una única frase, que es: el Ecuador es un territorio de paz, quedando totalmente excluida la prohibición que actualmente está vigente respecto de que no pueden existir bases extranjeras en el Ecuador. ¿Qué ayudaría en esto en el país, ya desde el punto de vista constitucional? A que si el día de mañana queremos tener alguna base extranjera para cooperación en temas de seguridad, se lo pueda hacer. Pero para esto, obviamente, el Estado ecuatoriano no basta con eliminar la prohibición constitucional, sino que debe suscribir un instrumento internacional para el efecto, de tal manera de que se acuerde bajo qué circunstancias y para qué se instalará eventualmente una base militar en el Ecuador. Y aquí también es importante señalar que la eliminación de la prohibición de bases extranjeras en el país no implica bajo ningún concepto ni ceder soberanía, ni que las fuerzas extranjeras del orden puedan irrumpir en cuanto al manejo interno del país, en cuanto a temas de seguridad. Esto ya fue analizado por la Corte Constitucional hace tiempo atrás, cuando se propuso la celebración de un convenio internacional para que se apoye, por ejemplo, en alta mar con fuerzas, en este caso, de Estados Unidos. Ahora, en materia de los tiempos, en el escenario que nos ha descrito, que ojalá se cumpla el asambleísta Rafael Dávila, supongamos su posición, no se da el primer debate hasta el 5 de enero, viene la vacancia legislativa, ¿queda esto en suspenso el trámite recién del primer debate, para que luego vuelva a lo mejor en febrero el primer debate y luego vuelva a la comisión? ¿Esto no dilataría en ese escenario? Puede llegar a dilatarse si no se hace este primer debate dentro de los 30 días, porque si la comisión no lo hace dentro de los 30 días, entenderé yo que lo que sugiere la presidenta de la comisión es hacerlo en el plazo máximo de 60 días. Entonces, así el informe para primer debate que emita la comisión recién se expediría a finales de enero del 2025. Ya no sesionarían en
en febrero el pleno de la Asamblea, además con lo que el asambleísta Dávila nos comenta, que están queriendo tomarse estos 15 días de receso legislativo. Básicamente quedaría inclusive después de los comicios electorales para que el Pleno de la Asamblea Nacional pueda tratar el informe para primer debate y luego los 90 días que tendrían para hacer el informe para segundo debate de la reforma parcial a la Constitución. Evidentemente dilataría, y esto teniendo en cuenta además que existen otros proyectos de reforma parcial a la Constitución que también están en trámite. Por ello, estos tiempos de no cumplirse sería fatal, doctor Palacios. Bueno, en mi opinión, creo que es fatal porque creo que es un tema de seguridad que al país le aqueja. Cualquiera que sea la posición de los asambleístas que intervienen en la comisión y los que intervienen luego en el pleno, pero es un tema de seguridad que aqueja, y más allá de ideologías o no respecto del texto de la Constitución, aquí es un tema que vale la pena que sea debatido y que la Asamblea debe ser responsable y tratarlo en el menor tiempo posible. Porque una reforma a la Constitución, en este caso, como le señalaba, no basta solo la reforma a la Constitución para que se implemente, sino que luego vienen eventuales acuerdos internacionales para la incursión de estas bases. Supongamos por un momento de que se consigan los votos para la aprobación de la reforma dentro del pleno de la Asamblea Nacional. Luego tenemos que convocar en 45 días a un referéndum ratificatorio de lo que ha hecho la Asamblea Nacional. Y luego, solo luego de aquello, cuando esté ya en vigente la reforma constitucional, usted puede analizar si se celebra o no se celebra un instrumento internacional y qué base extranjera puede incluirse en el país. Entonces el tiempo en este caso sí juega en contra, y ojalá que la Asamblea lo tome con responsabilidad, pero también con la celeridad que el caso amerita. Doctor Rafael Dávila, en el escenario, que ojalá no se cumpla, usted nos ha descrito casi el deber ser, o sea, el 22 de diciembre debe estar el informe. En el escenario, nada más, escenario, posibilidad de que no se cumpla esto, ustedes entregan el informe y por decisión política de la presidenta o del CAL, no deciden poner hasta el 5 de enero, viene el receso legislativo, ¿no serían unos plazos fatales el que se dilate el tratamiento de esta reforma? Por favor, el audio. Sí, perdón, ya. Disculpas. Ya. Sí, de hecho, Miguel, los tiempos son apretados, porque a más de los 90 días que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa para preparar el informe para segundo debate, considere que luego de preparado ese informe, de la misma forma hay que entregarlo a la presidenta de la Asamblea Nacional, para que ella y el CAL decidan en qué momento se trataría el informe para segundo debate. Pero no solo eso, una vez concluido una vez aprobado el proyecto de reforma de la Constitución por parte de la Asamblea Nacional, se devuelve el trámite a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional revisa lo actuado por la Asamblea Nacional, el texto de la pregunta finalmente planteado, y dispone que en un plazo de 45 días el Consejo Nacional Electoral convoque a una consulta popular. Entonces, si usted toma los tiempos, de hecho sí, son apretados, muy apretados, pero al menos nosotros pensamos que al interior de la comisión vamos a hacer lo necesario, lo humanamente posible, para cortar los tiempos en tanto en cuanto lo dispone la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Dice mínimo 30 días. Bueno, en 30 días queremos tener el informe y entregaremos a la presidenta de la Asamblea Nacional. No está todavía, digamos, aprobado el tema del receso legislativo. Se ha anunciado, sí, se ha anunciado. Eso finalmente debe aprobarlo el CAL, que posiblemente en el mes de enero decurran estos 15 días que la ley establece como uno de los 2 recesos legislativos que hay en el año, ¿no? En virtud de la ausencia de muchos asambleístas titulares, están en campaña electoral, y ahí hay que considerar que también esos 15 días quedará suspenso el trámite de este proyecto. Pero aspiramos que la presidenta de la Asamblea Nacional tome la decisión con la celeridad que el caso requiere, no solo ella, sino también los miembros del CAL, y que ojalá antes del 5 de enero pueda la Asamblea Nacional dejar finalmente procesado el primer debate, y decurrirán
nuevamente los 90 días que establece la ley para el informe para segundo debate. Así que es un tema de voluntad política, es un tema de tener claro la celeridad que le podemos imprimir al tema, tratando de evitar que el próximo año haya un tercer proceso electoral, ¿no? Además de la primera vuelta en el mes de febrero, la segunda vuelta que es en abril, y evitar ese tercer proceso electoral. Aun cuando también hay que decir, Miguel, hemos escuchado al presidente de la República anunciar que va a plantear otras reformas a la Constitución. Incluso en algún momento se le escuchó mencionar la posibilidad de convocar a una constituyente, fíjese usted, ¿no? Pero si no fuera así, él habla ya de algunas otras reformas a la Constitución para corregir algunos temas que quizás están de más, quizás hoy no se comparte, y buscar una constitución quizás que fortalezca la institucionalidad en el Ecuador. Si esto fuera así, finalmente, si es que eso se diera, eso ya tendrá que definirlo y concretarlo el gobierno nacional, inevitablemente tendríamos un tercer proceso electoral en el año 2025. Y como bien lo dijo el doctor Palacios, de todas maneras, una vez que se evacúe este proceso electoral relacionado con las bases militares, eso pasa luego a conversaciones ya de gobierno a gobierno, escuchar si algún gobierno amigo que quiera ayudar al Ecuador en la lucha contra la inseguridad, contra el narcotráfico, tiene la voluntad, eventualmente tiene el interés de montar una base militar extranjera en el Ecuador. También eso va a tomar su tiempo más adelante, ¿no? Asambleísta Dávila, en este cronograma le pregunto, ¿qué pudiera impedir que no se presente el 22 de diciembre como han aprobado ustedes el viernes pasado? ¿Qué pudiera impedir? Tal vez se establecieron 10 comparecencias, 15 comparecencias, lo que fuere, y el argumento de la presidenta diga, no se ha evacuado todo. Sí, eso podría pasar. Sí, en efecto, eso es una posibilidad. Pero le hemos dicho ya, hemos conversado ya con ella, que si algunas comparecencias no se alcanzaran a presentar en estas 3 o 4 semanas, tenemos 90 días luego, cuando se prepare el informe para el segundo debate, en el que se podrán completar otras comparecencias. Eso también se lo ha conversado, de modo que aspiramos y de parte nuestra vamos a en todo momento estar pendientes, vigilantes de que este cronograma se cumpla, ¿no? Y esa es la voluntad de la mayoría de los integrantes de la comisión. Aun cuando, fíjese, el cronograma que le acabo de establecer se aprobó el día viernes pasado por unanimidad, Miguel. Es decir, todos los integrantes de la comisión aceptaron que en 30 días tengamos el informe para el primer debate listo, por unanimidad. Y estaremos, digamos, vigilantes, estaremos pendientes de que este cronograma efectivamente se cumpla y podamos tener listo el informe para el 22 de diciembre. Doctor Javier Palacios, ¿cómo lograr que esto se cumpla por resolución de la propia comisión, que haya la voluntad política, dice, la voluntad política de la presidenta para que se avance con esto? Como usted también señalaba anteriormente, no se trata de libremente de las ideas a favor o en contra de esta reforma, pero sí cumplir los plazos, en la forma más que en el fondo. Yo creo, Miguel, que, evidentemente la ley orgánica de la función legislativa les da una holgura entre los 30 y los 60, pero dada la connotación del caso, la comisión, y me alegra que la aprobación del cronograma haya sido con unanimidad, porque debemos ajustarnos al menor tiempo posible, incluso porque esta legislatura debería ser, intentar en la medida de lo posible de ser la actual legislatura la que deje el proyecto cualquiera que éste sea debatido y aprobado. Y adicionalmente, como bien señalaba el asambleísta Dávila, yo entiendo que se busca la diversidad de actores, la diversidad de opiniones en el seno de la comisión para elaborar el informe que corresponda. Y eso está muy bien. Pero si los 30 días no resultan suficientes para escuchar a todos los actores que la comisión quisiese, o a todos los actores programados para estos 30 días, porque por A o B razón no se logra sesionar o los actores no logran llegar,
sí se debe esto dar la posibilidad de ser escuchados para el informe para segundo debate, porque inclusive va a nutrir mucho más del debate de la comisión, porque ya habrá al menos una primera base de discusión y habrá pasado al Pleno de la Asamblea Nacional, y el Pleno de la Asamblea ya habría hecho los aportes que crea necesarios, y usted tiene ahí una ventana de 90 días, que pueden ser un poco más, pero es al menos 90 días, en los que creo que la comisión en el segundo debate puede escuchar a muchos más actores y puede tener un debate un poco más profundo y prolongado sobre inclusive las observaciones del Pleno. Y esto lo que ayudará es que ojalá en los 90 días flat, en los 90 días cerrados, presenten su segundo informe y el Pleno de la Asamblea debata lo que corresponda, porque también, como señalaba el asambleísta Dávila, es importante. Luego esto va a la Corte Constitucional, que hace un control formal de la pregunta que se va a someter a la ciudadanía, y será finalmente la ciudadanía la que apruebe o no la reforma parcial a la Constitución, que eso es muy importante. Aquí la Asamblea, a diferencia de en la labor legislativa ordinaria, juega un rol casi que móvil, porque lo que hace es ser un vehículo de discusión para aprobar un texto, el texto que finalmente es puesto en manos de la ciudadanía. Asambleísta Rafael Dávila, esta semana, ¿qué comparecencias se ha planificado dentro de la comisión? En primer lugar, queremos escuchar, Miguel, a las autoridades del gobierno nacional, al ministro de Defensa, al comandante general de las Fuerzas Armadas, al jefe del Comando Conjunto, de las Fuerzas Armadas, a la canciller de la República. Es lo primero que está planteado en el cronograma para esta semana. Esta semana evacuar la parte, digamos, oficial. No sé si alguien más estaba, me parece, no sé si la ministra del Interior, tal vez. Eso es lo que está previsto en esta primera semana. Y luego la presidenta de la comisión nos planteó a los asambleístas que sugiramos nombres de personas destacadas, conocedoras de la materia, que puedan, digamos, entregar sus aportes, aportar, asesorar a la comisión. No creo que no somos expertos, no pretendemos ser expertos en todas las materias, ni mucho menos. Creo que siempre tenemos que escuchar a actores de la sociedad civil que pueden mejorar el debate, que pueden mejorar el informe, que pueden mejorar el análisis de un tema que tiene esta trascendencia. Y estamos abiertos, y los diferentes asambleístas hemos planteado a diferentes actores. Me parece que también está previsto que se invite, por ejemplo, a las cámaras de la producción también, porque este tema del narcotráfico, de la violencia, si a alguien está afectando en el Ecuador, bueno, a la sociedad entera, por supuesto, pero el sector productivo, cuánto se ha deteriorado, cuánto se ha afectado el sector productivo del país como consecuencia de los niveles de inseguridad, de violencia, sobre todo el comercio, ¿no? Las vacunas, las extorsiones, poco las dificultades en puertos, tanto de salida del país como de entrada a otros países, por esta contaminación de muchos contenedores con sustancias prohibidas, ¿no? Hemos visto enormes incautaciones de droga, de modo que para el sector productivo del país, para el sector exportador del Ecuador, también es importante que se adopten todas las medidas que sean pertinentes para mejorar los niveles de seguridad en el país. De modo que también a ellos se ha planteado que sean escuchados, y eso es lo que está en estos primeros días, que será en esta semana. Ya la presidenta nos convocará, me parece que el día miércoles, pasado mañana, tendremos ya las primeras comparecencias, y arrancaremos el análisis, el escuchar, el recibir aportes, opiniones, sugerencias. Con ello iremos preparando ya los textos del informe para primer debate. La idea es trabajar con la mayor celeridad posible en estas semanas y cumplir el cronograma que hemos aprobado y que lo hemos anunciado ya. Doctor Javier Palacios, importante escuchar no solo a las autoridades, que es importante para que sustenten la reforma, sino también a la diversidad de sectores como los afectados, como decía el asambleísta Dávila, el sector productivo, los expertos en esto. Me parece que es súper pertinente más allá de las autoridades, que evidentemente tendrán una posición sobre el tema y podrán dar cuenta de los datos oficiales, pero el invitar al sector productivo, a los principales afectados con esto,
creo que es importante porque además de darles otra visión a la comisión, no necesariamente jurídica, pero sí de la practicidad de lo que ha ocurrido, también les va a dar un poco el sentido de urgencia de la reforma y qué podría la comisión inclusive abonar, porque, insisto, la reforma del presidente es muy puntual, la comisión puede en su debate intentar abonar algo a esta reforma y invitar a los diversos actores no necesariamente jurídicos, aun cuando entiendo que también habrá comparecencias jurídicas, le puede dar a la comisión el sentido de urgencia y la necesidad de implementación de esta reforma parcial, si es que la posición política de la Asamblea así lo permite. Quisiera un apunte final con el tema que empezamos, doctor Javier Palacios, del dictamen 1124, porque para hoy se anuncian nuevas manifestaciones. La Corte Constitucional en su dictamen es absolutamente claro. Este decreto 410 que se expidiera el Ejecutivo 3 de octubre, esto va hasta el 3 de diciembre, dice: el estado de excepción aplicará por un periodo de 60 días en Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, sus cantones, el Distrito Metropolitano de Quito, en Pichincha, y el Cantón Ponce Enrique. Es decir, absolutamente aquí no queda ninguna duda respecto de esto. Y lo otro, una opinión suya, dados sus conocimientos, hubo 3 votos salvados. Quiero remitir al menos a uno de ellos. Salvó el voto la doctora Teresa Núquez, la doctora Carmen Corral y el doctor Enrique Herrería Bonet. El doctor Enrique Herrería cree que el dictamen de mayoría asumieron competencias privativas del presidente de la República y se desconocieron facultades constitucionales. Dice en el argumento del doctor Enrique Herrería, en otras palabras, es facultad exclusiva del presidente decidir si dispone el empleo de la Policía Nacional y complementariamente de las Fuerzas Armadas en el marco de un estado de excepción, con independencia de la causal. Si le están disponiendo si usa o no a la Policía Nacional y a Fuerzas Armadas la Corte Constitucional. A ver, yo creo que la Corte, lamentablemente, en los estados de excepción, ha tomado una vara de mucha rigurosidad cuando el Ejecutivo lo ha hecho. No solo el presidente Noboa, sino inclusive el presidente Lasso en su momento, inclusive el presidente Moreno. Es facultad privativa del presidente de la República el qué medidas, el si dispone o no la movilización de las fuerzas públicas y, como bien dice, el voto salvado con independencia de la causal que la invoque. Inclusive, Miguel, algo que yo sí discrepo con el razonamiento de la Corte no declara la constitucionalidad de todo el estado de excepción porque dice que lo que ha motivado al Ejecutivo son hechos pasados, es decir, circunstancias que han venido acaeciendo en el Ecuador desde enero, febrero, marzo del 2024. Es verdad que el Ejecutivo se fundamenta en esto, pero la realidad también es que estos hechos han sido continuados en el tiempo. Se mantienen. Si bien el Ejecutivo hace alusión a esos hechos, es porque esos hechos continúan en el tiempo y en muchos casos se han agravado o aún son meritorios de control por parte de la Presidencia de la República. A ver, la Presidencia de la República ha hecho una focalización y ha ido extendiendo de a poco el estado de excepción conforme a las circunstancias de cada caso. Sí, ahí yo creo que la Corte un poco tiene una vara algo rigurosa. El Ejecutivo no puede vivir tampoco de estados de excepción, pero las circunstancias que vive el Ecuador creo que son absolutamente necesarias para controlar lo que en buena parte ya se ha hecho, que es el tema de la inseguridad. Bien, muchas gracias por ilustrarnos el tema de la reforma parcial a la Constitución, al vicepresidente de la Comisión Ocasional, asambleísta Rafael Dávila, y al constitucionalista doctor Javier Palacios. Muy amables. Muchas gracias. Buenos días, Miguel. Muchas gracias. 122 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el general Juan Carlos Rueda, exdirector del ISPOL, exdirector de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, para hablar los temas de inseguridad en el país, pero también el caso del ISPOL y la actuación de la Contraloría General del Estado, que con mucha agilidad está tratando de observar la recuperación de 300 millones que ha hecho la anterior administración. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda